Hola, bienvenidos al Rincón Pedagógico de Laura, un espacio pensado para compartir ideas, reflexiones y recursos que transformen la educación. El tema principal del día de hoy es por qué muchos jóvenes no saben qué estudiar ni qué quieren ser. Obviamente tenemos una problemática social y el día de hoy será la falta de orientación vocacional y una presión social o familiar. Muchas veces, o no sé si en ocasiones, ustedes cuántas veces han escuchado la pregunta de ¿qué quieres estudiar? O simplemente ¿qué quieres ser de grande? Y simplemente no tienen idea de qué responder. Bueno, actualmente esta es una de las preguntas más importantes porque actualmente miles de jóvenes enfrentan una gran presión al terminar desde la secundaria hasta el bachillerato y tienen que decidir el futuro o su futuro, ¿no? Cuando apenas consideró que ellos se están conociendo a sí mismos. Esta confusión no es porque sean irresponsables o se encuentren totalmente desinteresados por el tema. Considero que es porque el sistema no siempre les da las herramientas necesarias para conocerse, explorar, inclusive explorarse uno mismo y explorar opciones desde tomar decisiones informados. ¿Qué es lo que causa esta situación o por qué se genera? Uno de los principales problemas es la falta de la orientación vocacional desde lo más cercano y de igual manera lo más real. En muchas escuelas, como tal, la orientación no tiene un límite o se limita como tal a un test, ya sea un test, unas preguntas muy rápidas o inclusive una charla general, ¿no? Porque como tal es algo que en realidad no cuesta mucho tiempo o no cuesta economía y en realidad ya no lo hay, pero no se acompaña al joven como tal en un proceso personal. ¿Y esto qué nos puede ayudar a generarlo? Bueno, pues esto, además de sentir una presión social y familiar, pesa también demasiado para cada uno de nuestros jóvenes. A veces los padres quieren que inclusive estudien una carrera que sea totalmente segura, ¿no? Y esto como tal porque pueden tener futuro o que sigan tal vez la tradición de un familiar, olvidando preguntarse en realidad qué les apasiona, porque podemos decir tal vez, bueno, tú vas a estudiar el ser abogado porque tu familia, toda la familia anterior estudió para ser abogado y en realidad estamos seguros que es algo que nos gusta o es algo que nos está apasionando al momento. Bueno, pues considero que eso es un tema muy importante porque antes se generaba de esa manera y creo que en realidad eso ya no tendría que estar pasando. ¿Cuáles son las consecuencias de este tipo de cosas que estamos hablando? Bueno, ¿qué pasa cuando los estudiantes hacen algo que no les gusta o que no aman? Considero que muchas veces esa es la razón principal por la cual se abandonan las carreras. Hay frustración, hay ansiedad, inclusive depresión, y los jóvenes simplemente se sienten perdidos. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer al momento. Bueno, pues actualmente no, esa es una de las principales causas. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Bueno, considero que es fundamental que desde temprana edad se abran espacios para que uno como estudiante se pueda hacer un autoconocimiento. ¿Qué disfruto? ¿Para qué soy bueno? Inclusive, ¿qué es lo que me emociona, no? Porque en realidad podemos nosotros validar esto. Actualmente, muchos conocemos, por ejemplo, lugares como Esquitzania. Considero que es uno de los lugares muy importantes para que desde pequeños podamos llevar a nuestros hijos. ¿Por qué motivo? Porque ahí podemos nosotros ayudarlos a experimentar el qué les gusta, qué, para qué son buenos, inclusive qué les causa una satisfacción, porque en ese tipo de lugares es, por ejemplo, que ellos empiezan a experimentar cosas, les empieza a llamar cierto tipo de cosas y como tal considero que desde la temprana edad es fundamental que nosotros los acompañemos para saber todo eso y los empecemos a ayudar a orientar. ¿Por qué motivo? También la familia debe acompañarlos desde una edad temprana, que es lo que les mencionaba. ¿Por qué? Porque desde ahí empezamos con la empatía, inclusive la parte en la que no debemos de juzgarlos, sino de escucharlos y apoyarlos, a motivarlos. Y como sociedad, pues necesitamos tal vez promover la educación que no solo prepare a la gente para exámenes, sino que los prepare en realidad para la vida.
Como tal, recuerden que decidir nuestro camino no debería ser una carga, sino una aventura que podamos descubrir personalmente. Y no, claro que no están solos y no tienen que tener una respuesta en el momento, sino cuando sea justa y necesaria. ¿Por qué? Porque les repito, si ustedes como familia, como sociedad o como uno mismo estudiante no nos ponemos a indagar, a tener la parte de una orientación, un apoyo, pues jamás vamos a descubrir en realidad qué es lo que nos gusta o para qué somos buenos. Como tal, yo considero que elegir una carrera no define quiénes somos, descubrir la vocación sí. Entonces, por ello es muy importante que podamos tal vez pensar en ese tipo de temas que a lo mejor pueden ser muy breves, pero a futuro son muy importantes. Ese es el tema del día de hoy. Les agradezco por haber estado un poquito más en nuestro espacio pedagógico